Muy bien, pues estamos aquí con el último tema de este encuentro edificante, instructivo, interesante, un intercambio con mucho respeto, con mucha cordialidad. Lo importante es, y aquí lo digo antes de que pierda yo la oportunidad, porque estamos en el último segmento de esta plática, lo importante es que tanto el hermano Carlos, que me ha llamado hermano a mí, se lo agradezco. Ambos creemos en Dios, ambos creemos en que Dios es digno de adoración, ambos queremos agradarlo. Por supuesto, cada quien con lo que cree según su doctrina, según su iglesia, cada uno lo sigue por caminos parecidos. Yo digo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Esto ya no sé si estoy de acuerdo. Sí. Pero en todo caso los dos queremos agradar a Dios, queremos tratarnos como hermanos y queremos aprender mutuamente. En este último segmento vamos a hablar del tema de la Virgen de Guadalupe, que es indiscutiblemente la devoción mariana predominante en México, es la advocación de la Virgen María que más se venera en México, y yo diría que también en el mundo es una de las principales. Creo que solamente la advocación de Lourdes en Francia o de Fátima en Portugal pueden rivalizar con ella. Sin embargo, y ya ha ocurrido en algunos años, que la Basílica de Guadalupe, que está en la Ciudad de México, ha recibido más visitas inclusive que la Basílica de San Pedro en Roma. Ahora, el tema aquí es el siguiente. Uno como católico no está obligado a creer en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. No es un dogma de fe, no está en la revelación de la Biblia, no está tampoco en todo el corpus patrístico, los libros de San Jerónimo, San Ireneo, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría, etc. No es un dogma de fe. Uno puede ser católico sin creer en las apariciones marianas, en ninguna de ellas. Yo personalmente considero que en el caso de la Virgen de Guadalupe, sí se apareció del 9 al 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Creo que hay razones históricas para creer en esta aparición. Creo que hay razones científicas para creer que el ayate que hoy se encuentra ahí en la basílica tiene un carácter de imagen aqueropita, que en griego significa no hecho por mano humana, que es una imagen sobrenatural. Por supuesto, estoy más que dispuesto a aceptar todos los argumentos a favor y en contra, y algo que quiero aclarar es que lo que me llevó a creer en la verdad de las apariciones fueron argumentos antiaparicionistas. En última instancia uno puede dejar de creer en las apariciones y seguir siendo perfectamente católico y seguir la doctrina y la moral de la Iglesia Católica. Entonces le voy a ceder la palabra al pastor, al hermano Carlos, para que me diga algunas cosas y aclare algunos puntos que habíamos visto hace un año hablando del mismo tema. Bueno, a petición de nuestro hermano Humberto García de la Mora, quedaron unas cosas pendientes. Él por compromisos anteriores no pudo estar presente, pero nos dio los datos. Un poco sí le dije a Jesús antes de entrar aquí, ofendido de que tanto a mí como a él, después de nuestra plática, pues él siguió una plática monólogo ahí en su página de internet, y pues no me preocupa a mí porque pues su capacidad de visitas es tan baja, no lo quiero humillar, pero no me preocupó, pero sí conviene aclararlos. Mientras nuestras visitas pues andan en los millones, es nunca usada para atacar, para hacer algo. Yo no la usé para eso. Dice en su página de internet, según el hermano Humberto, al no poder probar la existencia de Juan Diego por documentos históricos, lo hicieron por descendencia. Y él aclaraba y decía que no es cierto, que Norberto Carrera Rivera, que hubiera dicho que por descendencia. Entonces, nos dice aquí, vamos a ver, por fuentes históricas, está hablando Norberto Cardenal Rivera Carrera, en Juan Diego, el águila que habla, dice en la página 34, por fuentes históricas sabemos que Juan Diego tuvo descendencia. Las descendientes que procreó parecen haber sido ignorados por el gran Lorenzo Vetturini Benalucci, quien pretendía a toda costa defender la virginidad total del beato
como una gloria singular de Juan Diego y como defensa contra la pretensión de algunos. Entonces, sí está aquí y hay que reconocer que sí está en el libro y que sí está, como lo dijo nuestro hermano Humberto. Por otro lado, que eso de que era rico, blanco y todo, que no es así, lo afirma Enrique Salazar, y él también aclara que ahora lo declararon blanco en la página 22 de este proceso, y dice: nació en 1474, se llamaba Cuautlatoatzin. Sí, Yesin tenía un palacio en Cuautitlán y llevaba al menos 36 milagros. El Vaticano ya tiene todo listo para canonizar, y la conferencia del episcopado mexicano estaba en lo mismo, y fue este hombre Enrique Salazar, quien la postula, y por aquí tengo también ese dato que me dice el hermano Jesús, poniéndolo públicamente, que eso es lo que no me parece correcto, que era el postulador. Se llama Enrique Salazar, y aquí lo está diciendo en un documento que escribió también Ernesto Cardenal Corripio Ahumada, y que en la página 27... El libro no es del Cardenal Corripio, sino de Joel Romero Salinas, nada más. Sí, pero él lo está, al firmarlo, lo está corroborando. Sí. Sí. Y luego nos dice, sí, bueno, después te seguiré diciendo. Está bien. Sí. Bueno, dice la respuesta, nada más voy a tomar un medio minuto extra. Pero aceptas que sí sí estaba en el libro, vamos ¿no? a pasar eso, precisamente quiero responder. ¿Vas a negar al libro? No, a ver, lo que voy a responder es que necesito responder para decir exactamente lo que pasó y lo que yo dije. Creo que si estamos ya hablando de lo que dije en mi sitio web, y si vamos a hacer alguna rectificación, hay que decir todo con sus palabras, y hay que decirlo todo según la grabación. Lo del número de visitas, bueno, en mi página ha estado descompuesto el contador, entonces es lo de menos. Pero qué bueno que tengan tantas visitas, porque así cualquiera va a ver lo que pasó. Lo que le pregunté yo a Humberto, porque él me dijo que Juan Diego descendía de un emperador. Yo le pregunté de qué emperador. Me dijo que del emperador Moctezuma. Yo le dije que eso no podía ser porque Juan Diego y Moctezuma tenían prácticamente la misma edad. Cuando le pregunté que dónde decía Norberto Rivera que Juan Diego descendía de Moctezuma, me respondió página 26. Él ni siquiera mencionó el título del libro. Aquí está, aquí se ve en pantalla. El título es Juan Diego el Águila que habla. En la página 26 no dice que Juan Diego descendiera de Moctezuma. Y en la página 34 dice que Juan Diego tuvo descendencia. No dijo que descendiera del emperador. No, todavía Moctezuma. no llegamos a eso. Eso es lo que yo quiero llegar. Si ofendí a Humberto, lo lamento, nunca fue mi intención. Yo simplemente busqué la cita que él me dio. Página 26, descendiente de Moctezuma. No encuentro aquí ni en ninguna otra parte del libro, y ahorita vemos si en otra parte dice el Cardenal Rivera que Juan Diego descendiera del emperador Moctezuma, lo cual en todo caso es cronológicamente imposible. Si el cardenal lo dijo, estoy dispuesto no solo a escribirlo públicamente en mi sitio web, sino inclusive a que como Centro de Estudios Guadalupanos al que pertenezco, pues hagamos una misiva de protesta por esta increíble imprecisión histórica. No es cierto que el cardenal Rivera escribiera en su página 26 que Juan Diego descendía del emperador Moctezuma. En este caso no encuentro nada de que reconocer o retractarme. Yo lo que dije también fue que nunca se demostró o se pretendió demostrar la existencia de Juan Diego alegando que había tenido descendencia. El cardenal Rivera aquí está diciendo que Juan Diego tuvo descendencia, pero no está diciendo que esa es la prueba de la historicidad de Juan Diego. Y de hecho el cardenal Rivera, y lo ha hecho junto con otros sacerdotes guadalupanos modernos como Eduardo Chávez Sánchez, José Luis Guerrero o el padre Fidel González, han dicho que Juan Diego aparece en documentos históricos. Yo conozco y he estudiado documentos como el testamento de la hija de Juan Martín, en el que se habla de el mancebo Juan Diego. Los indios de 1666 habían escuchado de Juan Diego y lo tomaban como un personaje histórico. No veo yo ningún documento, ni al cardenal Rivera, ni a Monseñor Enrique Salazar, ni al padre Javier Escalada, a ningún sacerdote católico lo he visto decir
que como Juan Diego no está en documentos históricos, se va a demostrar su historicidad porque tuvo descendencia. No lo dice aquí Norberto Rivera. Entonces, aquí aclaremos esto. Yo me retracto siempre que cometo un error y estoy dispuesto a hacerlo en cuanto se me demuestre. Lo que literalmente dijo Humberto fue que Juan Diego descendía de Moctezuma, y eso no está ni en la página 26 que me dijo él, ni en la página 34 que acaba de leer el hermano Carlos. Quiero ver, o sea, no es malicia, no es mala voluntad. Es simplemente, bueno, una inexactitud en esto. Bueno, volvemos otra vez al minimizar, pero quedó claro que sí dice que tuvo descendencia y fue Norberto Cardenal Rivera Carrera. Dice acá, la biografía del santo ecatepense, basada en las investigaciones que personalmente le presentaron entregadas al Papa por el postulador de su causa, Monseñor Enrique Salazar, del cual usted dijo que no fue postulador, y sí fue postulador, aunque después lo desconocieron al último, pero sí fue de los que por 22 años estuvo postulando esto. Y dice, el Papa por el postulador de la causa, Monseñor Enrique Salazar, es esta: el noble Juan Diego fue nieto de Netzahualcóyotl y también descendiente del emperador Moctezuma. Nació en 1474, ahí está. Y muy curioso está lo de su esposa. Muy probablemente Juan Diego también gozó de la voluptuosidad de un harén particular, repleto de hermosas y jóvenes indígenas, pero formalmente solo tuvo 2 esposas a la vez, Beatriz y María Lucía. Con la primera recreó 3 hijos y con la segunda 2 hijas. Entonces, seguimos, ¿verdad? Seguimos. Vamos a otro. Sí, vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. Cuando checamos la imagen, porque yo oí tu grabación, en donde dices que no fue pintada en una forma común o corriente, que no tenía fondo, y pues lo que nos dice él, que la cuidó por 33 años, que ahora ustedes lo desconocen, dicen que fue un mal hombre y todo, pero en realidad él sí la pudo ver, tú no la has visto, y él sí la vio y la mandó retocar el Monseñor Schulenburger. Habla de la ubicación de los travesaños de acuerdo con las huellas que se observan en la imagen misma. Le adaptaron un marco, la tela llega exactamente, y nos afirma que es de algodón. El algodón y el ayate son 2 cosas incompatibles. El ayate proviene del maguey o del ixtle, es de burdo, como decía usted, como costal. En cambio, si nosotros pudiéramos ver aquí en una imagen, en ningún momento en las copias láser se va a ver, yo tengo la grande, la enorme, no se ve ese ixtle en donde realmente se pudiera decir que fue esa la forma en que se pintó. Dice aquí, entre los materiales, uno de los que más me acuerdo es cochinilla. No sé qué clase de material será, pero yo no creo que en el cielo hay cochinilla. Es un insecto. Por eso digo, pero no creo que sea del cielo. Adelante. Ok. Ahorita hablamos del material, de cochinilla, de los otros supuestos colores que se usaron. Primero que nada, vamos a aclarar que si Monseñor Enrique Salazar tuvo participación en el proceso de canonización, no fue postulador. Eso fue lo que dije, que los postuladores fueron Monseñor José Luis Guerrero Rosado y Monseñor Eduardo Chávez Sánchez. Pero también postuló él. Si él fue o tuvo el cargo de postulador, no es realmente lo crítico para mí. Si él participó en el proceso de canonización o no, en todo caso, ni él, ni ninguno de los postuladores dicen jamás que a Juan Diego no se le encuentra en documentos y que por consiguiente hay que buscarlo por descendencia. Ellos no lo dicen y no lo está diciendo ahí. Él dice que tuvo descendencia, igual que Norberto Rivera, pero ninguno dice tuvo descendencia, por lo tanto existió, ya que en documentación no hay. Ese era el punto que discutíamos. ¿Por qué existió Juan Diego? Yo digo, si tuvo o no tuvo descendencia, eso no demuestra más o menos su existencia que los documentos históricos que lo mencionan. Ciertamente, si tuvo descendencia Juan Diego, que muy bien pudo tenerla, porque según nos cuenta Luis Becerra Tanco, él hizo voto de castidad después de convertirse al cristianismo, pudo tener hijos, siendo gentil, siendo pagano, pudo tener hijos y tener por consiguiente descendencia. En todo caso, ningún postulador ni el cardenal Rivera dicen
que no hay documentos y por lo tanto se apela a la descendencia de Juan Diego. Ahí está el punto. Segundo punto, mire, yo siempre me quiero ir a las fuentes principales. Eso que usted me enseñó es una cita de la revista Proceso, que se caracteriza por algunas imprecisiones, como yo he tenido ocasión de apreciar. Ahorita no voy a hablar de eso. Yo quisiera textualmente un libro o un documento, una carta de Monseñor Salazar diciendo tamaña cosa como que Juan Diego descendió de Moctezuma. Eso, lo que dijo Humberto en plática y lo que está grabado, es que eso lo dijo el cardenal Rivera, y hasta me dio la cita del libro. Ahora resulta que no fue el cardenal Rivera, ¿cómo sino no? Monseñor Salazar. No, ¿cómo no? Hijo descendiente de Moctezuma. No, y también por aquí entre los papeles traigo. No, Por eso en este libro sí. del cardenal Rivera, sí dice que tenía descendencia. No, que sí tenía descendencia. Y tú no lo aceptaste. No, a ver. Dijo Humberto que en este libro el cardenal Rivera... No, es que cambiarle no puedes. Tengo que hablar. Sí, ahorita, pero no lo puedes cambiar. Ahorita respondemos. Lo que me dijo Humberto fue que en este libro el cardenal Rivera, arzobispo de México, decía que Juan Diego descendía de Moctezuma. Ahora, evidentemente hubo una equivocación, y no lo decía el cardenal Rivera, sino Monseñor Enrique Salazar en una entrevista que le hicieron en Proceso y que yo quisiera comprobar. Quizá, en todo caso, aclarar quién era ese Moctezuma. Uno se imagina Moctezuma Xocoyotl, sin quien recibió a Hernán Cortés. Es imposible, Juan Diego y Moctezuma eran casi de la edad. En todo caso, hubiera sido Moctezuma el Huicamina, que era un emperador que vivió antes. Pero sí, el cardenal Rivera no lo dijo, lo de Moctezuma. Lo dijo, en todo caso, suponiendo que la entrevista no haya distorsionado nada, Monseñor Enrique Salazar. Eso era lo que quería aclarar. Y pasamos ahora, si quiere usted aclarar sobre esto, o si quiere nos vamos a lo del tema del ayate, de los colores. Si ya se acabó tu tiempo. Ya se acabó. Sí, mira, a mí me interesa muy poco esto, sinceramente. Aquí están todas las pruebas, pero la que se te va dando a ti, aunque tú dijiste no tiene descendencia, sí lo tiene, y no era persona de casta alta, blanco, y que tuvo mujeres y todo eso. Antes decían que era casto y virgen y que no era. A mí me va y me viene este asunto porque son puros dimes, y te diremos que demuestran que los que estuvieron canonizando jugaron con los datos, jugaron con el Nicamo Púa, jugaron con todo, porque son puras cosas posteriores, no son de la época, llegaron a demostrarse después. Lo que te decía es que está mal lo que estás poniendo al decir que Humberto estaba diciendo que que había tenido descendencia y que no era cierto, y aquí pues tú lo mencionaste. En la carta pastoral por la canonización del Beato Juan Diego Cuautlalcín, el 26 de febrero del 2002, Rivera sostiene que Juan Diego tuvo descendencia. Y ahí está el vicario pastoral, si quieres después te doy la dirección. Con la afirmación del cardenal Rivera contradice, entre otros documentos, a prisionistas en el Carmo Púa de Lazo de la Vega, porque fue extemporáneo, dice. Y luego dice que antes tenían la historia, ambos vivieron castamente, su mujer murió virgen. Tú sabes que esa es la historia, yo fui católico. Él también vivió virgen y nunca conoció mujer. Ahora se dice que fue blanco y barbado y descendiente de realeza indígena. Entonces, ¿cuál de los dos es Por otro lado, los postuladores del caso fueron Monseñor y dice, pues desconoce que también Monseñor Enrique Salazar por mucho tiempo, y se sintió ofendido cuando lo quitaron, lo hicieron a un lado, pero él fue el que llevó los documentos allá con el Papa, y él fue el que fue autorizado para postular, y por muchos años, tú sabes que la postulación estuvo muchos años, porque como era indígena, pues se le hacía a un lado. Estaba también con las cosas que tú mostraste aquí, de los 3 grados de primera fuerza, segunda fuerza y tercera fuerza. Se los mandé, sí. Sí, pues la primera, tercera fuerza no tiene nada que ver, porque no son no son de la época, no tienen nada que ver los de tercera fuerza. Y si tú vieras las que tú pones como primera fuerza, el Nicamo Púa está escrito que no era de esa temporada, que y más bien era una novelesca, era una historia novelesca, no era una biografía. Mira, tú sabes cuál es esta, ¿verdad? Es el libro del Padre Sánchez. ¿De qué fecha? Es de 1648.
¿Por qué tiene esta Virgen? Se enfoca y comentamos. No es, si ya existía la Virgen de Guadalupe, ¿por qué él puso esta? Esto prueba que la Virgen de Guadalupe la hicieron tiempo después. Y lo mismo pasa con el pintor que me mandaste. Esa no es su pintura original. Su pintura original no la tienes. Esa es una copia. Y copias que solo Dios sabe de dónde salieron. Pero esto echa por tierra todo. Esta Virgen es completamente distinta. Correcto. A ver, vamos a distinguir algunos temas porque nos estamos sacando varios a la vez. Uno, yo creo que a Humberto sí le interesa todo este punto y por eso le pidió a usted que tomara en cierto modo la palabra. Que demostrara que sí estaban los datos en lo que él había dicho. Hubiera yo querido que él estuviera para que platicáramos sobre algunos puntos. Él también afirmaba, por ejemplo, que el padre Javier Escalada también decía que Juan Diego tiene descendencia. No sé si eso también lo haya podido traer en sus libros. No veo aquí un ejemplar de la enciclopedia guadalupana del padre Escalada. Yo lo que descubrí en la él tiene muchas cosas también en alguien que tú dijiste, Javier Nogués. Sí, pero Javier Nogués. No, ahorita hablamos de Javier Nogués. El problema es que si empezamos a tiempos parejos y seguimos. Un punto que yo quisiera tratar fuertemente y que lamento no esté Humberto aquí para tratarlo, pero se lo comparto a usted. ¿Es cierto que el Nicán Mopoba fue posterior? Sí, fue posterior a 1531. Yo se lo dije y lo repito aquí, no sé, pero parece ser que Humberto no hizo caso de esto que yo le dije. Ni siquiera los evangelios se escribieron justo cuando Cristo hacía sus milagros. Los evangelios se escribieron después, incluso cuando Cristo ya estaba en el cielo, ya había ascendido al cielo. No, él no va a encontrar que en la historia los documentos históricos sean del mismo año que los hechos que narran. Muchos sí, como reportajes de guerra en diversas épocas. Genofonte escribió su Anábasis y su expedición de los 10.000 ya regresando a Grecia. Hubo historiadores como Tácito, como Suetonio, como Tito Livio que hablaron sobre las guerras púnicas que habían ocurrido siglos antes. Entonces no podemos decir nosotros que porque un documento es posterior a los hechos que narra, automáticamente es falso. Esa era la tesis de Humberto y me sorprende que un historiador piense que un documento no es válido si no es contemporáneo a los hechos que narra. Claro, la Biblia no es válida entonces, porque los evangelios se escribieron ya pasados los eventos. Ninguno estaba de reportero con Cristo tomando nota en el instante de sus palabras. Hubiera sido genial, pero no es así. Incluso algunos ni siquiera nos consta que hayan conocido personalmente a Cristo, como es el caso de Lucas, como es el caso de Marcos. Ellos escribieron después de que alguien les contó, el Lucas lo dice, yo lo investigué de testigos que lo vivieron y yo lo puse por escrito. O sea, no es del año el documento que él escribió, a lo que él no estuvo ahí cuando Zacarías entró al templo, cuando María visita a Isabel, él lo cuenta después. Entonces, si el criterio de Humberto es válido, la Biblia viene a ser falsa completamente. Ahora, insisto ya para terminar estos minutos, yo nunca negué que dijeran que Juan Diego tuvo descendencia. Lo que negué es que dijeran que eso demostraba la historicidad de Juan Diego y que no había documentos. Sí hay documentos. Este libro que usted trae, del ingeniero Joel Romero Salinas, autorizado por el cardenal Corripio, da una serie de documentos históricos. Los que yo les pasé a Humberto también están. Vamos a estudiarlos ahorita después porque ya se me acabaron mis 3 minutos. Cedo. Adelante. Yo les he comentado, lo único que quisimos demostrar es que las cosas que decía nuestro hermano Humberto García de la Mora sí son, que Schulenberg encontró que sí había un fondo para hacer las pinturas y qué materiales se utilizaron, que él aún la retocó varias veces. Acepta Jesús que la pintura ha sido retocada, acepta Jesús que se puso después el ángel, acepta Jesús que las alas del ángel, me decía él que no podía ser la bandera de Italia, porque la bandera de Italia no existía. Dice, no existía, según él, no existía, que porque, ¿quién fue el primero que le hizo? Napoleón hizo una ahí después, pero resulta ser algo curioso, les voy a poner a pensar. Claro que el ángel, como se puso después, también hay que ver a qué fecha. Y dicen que le cambiaron la pintura. El otro día estaba oyendo eso de que le cambiaron de colores a la pintura, que antes que tenía amarillo como el Vaticano. Pero bueno, verde, blanco y colorado. Pero una cosa curiosa, la bandera no estaban las tiras hacia abajo, sino estaban horizontales.
Y así es como la hizo Napoleón también. ¿Coincidencia? ¿O él estaba tomando de modelos que ya existían en su época y que fueron los que se usaron para que no Italia, que todavía no estaba bien formada, pero sí Roma? Acuérdense que Roma, ya en mucho tiempo antes, se estaba... ¿En qué época se hace la Basílica de San Pedro? 1400 y tantos, por allá. 1510 y tantos. 1510, empieza en 1400 y tantos. Entonces, ya existía Roma. Y por ahí, de allí, aparece que las alas del ángel, que no las pintó Dios en esos colores. Entonces, estamos aquí diciendo que esa imagen tan enorme que no puede ser puesta en el pecho de Juan Diego, con tantas incoherencias de fechas y cosas, y que la Nican Mopoa, que lo quieren meter en una época, no es de esa época, y es más, hay demostraciones que pues es un documento hecho después, es un documento hecho después en piel, y es una historia. Allí no podemos encontrar las historias que yo oí desde niño, ni siquiera eran en náhuatl, eran con palabras muy altisonantes. Pero lo importante es esto: realmente amó tanto Dios a México que dejó que la Virgen se apareciera como mexicana. ¿Será con un nombre árabe, Guadalupe, con un indio abajo, que un ángel español, calvo, con unas alas color de Italia y con una vestidura tipo europea? Lo dejo a su criterio. Muy bien. Dos temas aquí. Que si Dios podía permitir esto, efectivamente al criterio de cada quien. ¿Puede hacer Dios lo que en su voluntad y en su omnipotencia él decida? Sí puede hacerlo. Ahora, con respecto a lo del ángel, lo de la bandera de Italia, que yo ese tema a lo mejor me lo tomé más en serio de lo que realmente es, porque no es un tema crítico. Mire, usted parecía pensar que al ángel le pusieron la bandera de Italia, y me lo dijo literalmente, para que los indios se arrodillaran ante Italia. Amén. Ante Roma, ante la Iglesia Católica. Ese era el sentido de lo que usted nos estaba diciendo. Ahora le voy a decir una cosa: si la bandera de Italia existe hasta tiempos de Napoleón, ya ni tenía caso. México ya era católico. Napoleón existió y vivió a principios del siglo XIX. En 1811 fue cuando él estaba ocupando Italia, y en 1815 pierde el trono imperial de Francia. Entonces ya México era católico desde 3 siglos antes. Como que ya el plan había fallado, como que ya no tenía mucho caso. Llegaba muy tarde la bandera de Italia. Si es que Napoleón la puso, que según yo se puso hasta la unificación italiana con José Garibaldi, lo cual es aún más tarde, hacia la década de 1870. Pero en todo caso la bandera italiana existió cuando México ya era católico, y aún voy más lejos y digo que la bandera de Italia existió después de la independencia de México, cuando ya había existido una bandera trigarante con los 3 colores: verde, blanco y rojo. O sea que yo no veo por ningún punto que hubieran puesto bandera de Italia. Pero hay otro punto aquí. La pintura más antigua de la Virgen de Guadalupe, que se sabe fechada y con nombre de un autor, es una pintura de un español, Baltasar de Echave Orio. Esta pintura, que es de 1606, porque ahí dice 1606, tiene al angelito con los colores de la bandera. Una bandera italiana que en ese momento no existía, ni siquiera existía una nación italiana. Italia estaba dividida en varios ducados y principados, y se unifica hasta finales del siglo XIX. Pero bueno, ese tema del ángel, como digo, para mí es bastante... y más que fue repintado, por ejemplo, ¿no? Si fue repintado, lo fue antes de 1606, porque ya Chávez lo representa en la Virgen. Y las subsecuentes pinturas a lo largo del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII lo representan ya con ángel, con esos colores, antes de que hubiera Italia y antes de que hubiera bandera italiana. Ese era el punto. Ahora, con respecto a lo de Humberto, ya para ir cerrando, insisto, me disculpo si se sintió ofendido, nunca fue mi intención. Yo creo que él es una persona inteligente, sincera. A mí me da la impresión, lo digo sinceramente, de que fue solamente una confusión de bibliografías que se puede en cualquier momento. Pero los datos sí son correctos. Los datos de que Monseñor pero sí Rivera, son correctos. De que Monseñor Rivera dijo, no, pero los datos sí son correctos. No, es incorrecto. Él me dio una cita del libro de Norberto Rivera incorrecta.
No, está grabada. No, está grabada, que en la página 26, y si alguien viene aquí y lee Sí. este libro en la página 26, no ve nada de Moctezuma. Pero sí, una confusión pero sí bibliográfica. hubo descendientes. Una confusión bibliográfica. Eso es otro tema, y sí, pasamos a usted. Muy bien. Como digo, no se trata aquí de desestimar para poder salir bien parado. La realidad es que la Virgen, imagínense, dice Dios si puede hacer eso, despreciar a México y decir que es la nación más apreciada. ¿Cómo va a ser posible que estén cantándole a México todo el tiempo y diciéndole ninguna otra nación como esta es como Dios ha tratado, cuando en realidad cuando fue el Papa y él insiste en que no, y aquí está el libro, por aquí anda el libro, no, el otro, El de Extremadura, sí. Sé del que está hablando, el libro de ¿Quién sabe dónde quedó? Por acá quedó. El libro de Extremadura. Ahí está diciendo el Papa con toda claridad que el que quiera conocer la Virgen de Guadalupe primero tiene que ir a España. Entonces ese no es amor de Dios hacia México, eso es lo que estoy diciendo. ¿Que Dios puede hacer groserías? No lo creo. Dios es amor. ¿Que Dios puede mentir? Tampoco. Que la realidad de las cosas es que cambiaron la historia. Yo fui católico y la historia siempre fue que Juan Diego no tenía descendencia. Ya para canonizarlo le hallaron descendencia, y le cambiaron toda su historia, lo hicieron una persona noble, lo hicieron hijo de emperador y pariente de emperador, porque la Iglesia Católica, el 80% de sus santos son de gente importante, de gente rica, de gente poderosa. No es ni el negro, no es la persona pobre la que va a llegar a los altares. Entonces la Virgen de Guadalupe, que fue un medio, insisto, dice el que no, pero fue un medio que se usó quitando a Tonantzin y poniendo a la Virgen de Guadalupe. La prueba está que los mismos indígenas siguen danzando de la misma manera, con el mismo culto idolátrico que le dieron a Tonantzin, se lo dan a Guadalupe. Allí ellos están demostrando que usaron ese método para que la gente siguiera yendo, adorando a Tonantzin, pero ya con la imagen de Guadalupe, y en los hijos y en los nietos ya poder ir desarraigando esa idea y quitar de una idolatría a la otra idolatría. Entonces, sí es cierto que la Virgen de Guadalupe fue puesta, que hubo un culto a la Virgen de Guadalupe, sí es cierto, de que él mismo nos dice que el ángel fue pintado después, y no solo él, estaban en una plática que tuvieron diciendo que hay pruebas con infrarrojo, de que hay varias partes que son sobrepuestas, también lo aceptan. Pero ¿cómo va a ser una virgen pintada por la mano de Dios con tantos defectos? Porque aunque la vean bella por el amor que le tienen, está completamente deforme. La pierna más larga que lo correcto, los ojos tienen un asaltón como tipo glaucoma, y en realidad no se puede aceptar que es una obra de la mano de Dios. En Puebla, él sabe, hay unas pinturas que si uno las va viendo hasta lo siguen con la mirada, muy diferente a lo que viene siendo la Virgen de Guadalupe. Correcto. Aquí quiero destacar varios puntos importantes en este tema. Uno está poco relacionado, pero la verdad me pareció alarmante lo que usted me comentó, porque si fuera así, hablaría pésimamente de lo que la Iglesia Católica considera santidad. La Iglesia Católica no canoniza a alguien por su estatus económico, por si tuvo dinero o no. Que no los negros llegan a los altares, ahí está San Martín de Porres. Que no los pobres llegan a los altares, está Santa Cinta. ¿Cuántos dijo? San José de Cupertino, San Juan de Dios. O sea, ahorita podríamos sacar todo el libro de santos y ver cuántos santos hay. Estos son los que tengo en la mente. No iba yo a hablar de los santos y de cuántos negros y pobres hay. Si hay negros, si hay pobres, hay santos que han vivido en la miseria y que se han dedicado a los más pobres, como San Damián de Molokai, que dedicó toda su vida a los leprosos de la isla de Molokai en Hawái. San Pedro Claver vivió toda su vida dedicado a los esclavos negros que había en América. Vivió entre los pobres, vivió como pobre. La Iglesia canoniza a alguien por sus virtudes, por su santidad, no por su situación económica. Eso es lo que verdaderamente menos importa en el caso de santos. Segundo, nos dice usted que para canonizar a Juan Diego le hicieron descendencia. Mi pregunta es, ¿no será que más bien se descubrió que tenía descendencia, o se pensó por alguna cita histórica que tenía descendencia y se añadió eso como dato? Porque para canonizar a una persona no importa si tuvo descendencia o no.
Canonizar a una persona significa reconocer sus virtudes y su santidad. Entonces, para canonizar a Juan Diego bastaba con que hubiera observado en su vida estas virtudes. Si tenía descendencia o no, eso no lo hacía más o menos santo, y no creo que haya ningún jerarca católico, una vez más en estos libros que usted me ha mostrado, que diga, se hace santo a Juan Diego o se canoniza a Juan Diego debido a que tuvo descendencia, en razón de que tuvo descendencia. Ninguno lo dice. El último punto, la belleza de la Virgen de Guadalupe. Mire usted, eso ya es bastante subjetivo. Para mí la imagen guadalupana es muy bella, lo es para mí, lo ha sido y lo es para millones de mexicanos y de personas de otros continentes. Lo fue para el gran pintor Miguel Cabrera, el mejor pintor del siglo XVIII en México colonial, quien fue pintor de cámara del arzobispo Rubio y Salinas. Él era un artista indiscutible. Creo que si él consideraba bello algo artísticamente, pues es entrar en hartos dilemas. Discutir con él, como decimos, es algo subjetivo. Para mí la Virgen de Guadalupe es y seguirá siendo bella y representando el mensaje, sobre todo, que nos trae de que los que estáis en esta tierra, indios y españoles, sois uno, o debéis ser uno. Y el efecto que tiene se puede comprobar históricamente, si ahorita hace al caso, la conversión masiva de los indios al cristianismo, después de la aparición guadalupana. Termino mi intervención. Del que estaba en la villa de Guadalupe, ¿por qué lo quitaron? Entrando a mano derecha. Y todavía la última vez que fui, ahí estaba el cuadro quemado por el sol, donde había estado aquel de cara redondita, de bigotito aquí y barbita, y que era el Juan Diego que tenían, cuando de repente, ya para poderlo canonizar, lo cambian por uno que más parece a Hernán Cortés, con el barba con vellos dorados, con pelo largo y con una tez blanca, alto, y ya una persona de alcurnia, hasta de Moctezuma y de aquellos emperadores. Pues es muy triste que a la gente se le mueva así, en una historia que por su tamaño no puede ser real, en una forma de servicio que le hacen los indios, que lo hicieron con la Tonantzin que estaba en ese lugar, que de chico, cuando me hablaban a mí de eso, nunca me dijeron que había allí un altar, y todo esto vino saliendo después porque empezaron a salir contradicciones. ¿Quién fue el mayor contradictor? El que la cuidó por 33 años. Él dijo, no, esta fue pintada y yo mismo la repinté y la repinté. Entonces, si ahorita se quiere seguir creyendo en una imagen que no pueden ver, y lo más importante, piensen, llegan y ven milagrosa a la copia que está ahí. No están viendo lo original, pero resulta que la copia es igual de milagrosa. Y resulta que la que tienen en su casa también es igual de milagrosa. Y ya no es pintada por Dios. No se puede copiar. Yo la tengo en rayo láser. Entonces, no es cierto de que es una imagen milagrosa pintada por Dios. Porque si no le había pasado nada en 150 años con la corrupción y con todo, pues ahí la hubieran dejado así como estaba para que todos la vean. Pero como saben que se va a destruir, porque fue pintada y fue hecha y después es retocada y esto, pues todos se van a dar cuenta de las fallas que tiene. Por eso, yo insisto, esa imagen de la Virgen de Guadalupe no tiene nada de mexicano, no tiene nada de divino, y es únicamente una imagen pintada por el indio Marcos Zipac, como dicen los franciscanos de España. Okay. Muy bien, a ver, aquí hay dos datos que quiero revisar rápidamente. Se pregunta usted que por qué dicen que Juan Diego tuvo descendencia. Bueno, se descubrió en un convento del Estado de México unos votos de una religiosa, y ahí dice que a esa religiosa se le tenía por parienta del dichoso Juan Diego. A muchos estudiosos del guadalupanismo esa cita tan vaga y tan imprecisa no nos ha convencido. Yo creo que sigue siendo una teoría histórica. En todo caso, nunca el Vaticano dijo, puesto que Juan Diego tuvo descendencia, existió, vamos a canonizarlo. Más bien dijeron, puesto que hay documentos que lo mencionan, vamos a canonizarlo. Nunca la descendencia fue factor para creer o no en la historicidad de Juan Diego. Su imagen, para mí, es lo de menos. Nadie le tomó fotos, nadie sabe cómo fue. Si alguien lo representa rubio, eso no cambia cómo haya sido Juan Diego, y si en los documentos históricos se le menciona, cómo se le represente ahora, no afecta eso en absoluto. Ahora,
un tema integral, un tema toral, crítico en el asunto guadalupano, es lo que usted me menciona. Yo pregunté en el debate anterior y lo voy a repetir ahora, que lo pintó Marcos Zipac. Yo quiero saber cuándo, cómo, quién lo mandó pintar. No hay en toda la historia un documento que lo demuestre. Dice usted que lo dijeron los franciscanos. No fueron ellos los primeros en decir que Marcos Zipac. Otros ya lo habían dicho. Esto es una teoría que se sostiene desde que a finales del siglo XIX se descubrió un documento en el archivo de la Arquidiócesis de México, la información de 1556, en la cual una persona dice que esa imagen la habría pintado el indio Marcos, no dice Marcos Zipac. No sé si usted sepa de dónde viene el apellido Zipac, o de dónde se habla de un Marcos Zipac. Pero en caso de que no lo sepa, se lo comento. Existen unos documentos del siglo XVI de un indio llamado Juan Bautista, que da una lista de indios: Juan fulano, Marcos Mengano, Pedro Mengano, y entre ellos menciona casualmente a Marcos Zipac. Es tan triste que en la Iglesia Católica hay tanta división, que uno no aprueba lo que dice el otro. Y claro, como lo que no es verdadero se tiene que parchar para que quede, se tiene que hacer cambios. Desde la Virgen de Guadalupe, que estaba en 1496, y que verdaderamente tiene el completo rayos, angelito abajo, todo lo que tendría la Virgen de Guadalupe, y que otra virgen no lo tiene. Su manto con estrellas, sus rayos, nada más que tiene una diferencia, que tiene un niño. Dice él que eso de que lo quitaron es la palabra de los franciscanos. Ellos son los que dicen que fue un indio llamado Marcos Zipac. Es más, ellos elevaron su queja, y que el Papa, cuando estuvo ahí, reconoció que la Virgen de Guadalupe, por eso llaman ellos de Extremadura, en América, no fue una aparición, sino la llevaron los que estuvieron en ese tiempo, como fue Cristóbal Colón y como fue Hernán Cortés, que eran netamente guadalupanos del río Guadalupe, donde yo he estado, Monasterio Real, donde yo he estado, donde está la pila de bautismo, que se bautizaron los dos primeros indios, Cristóbal y Pedro, que fueron bautizados, los dos esclavos de Cristóbal Colón, y fueron bautizados ahí, nada menos en el Monasterio Real. Ellos dicen que Marcos Zipac. Él dice: yo no acepto lo que los franciscanos dicen. Este libro está hecho por franciscanos, ellos mismos me lo vendieron allá en aquel lugar. Qué lástima que no se pueda confiar en lo que uno dice y otro dice. Y esto sí les digo, en lo que Javier Nogués escribió, y él mismo recomendó que se leyera en su página, dice que lo leyéramos. Yo tengo ese libro, muy bueno. Es muy bueno. Dice él en su conclusión, que también es muy buena, dice él: numerosas razones se han dado en la página 179 para explicar la carencia de documentos históricos contemporáneos a las apariciones. Este problema aún sigue en pie. Ninguna de las fuentes verdaderamente guadalupanas, salidas del contexto nativo, puede darse con seguridad antes de 1563, año en que la redacción del testamento de Francisco Verdugo Quetzalmamalitzin, de cuyo texto solo se infiere la existencia del culto de la Virgen de Guadalupe, el llamado pregón del Atabal. Tú puedes pronunciar pregón del Atabal o Teponazcuicatl. Importantes piezas de la lengua náhuatl, considerado como la información guadalupana temprana, resultó ser un segmento de la obra más amplia sin relación con la tradición del traslado de la imagen a su primera ermita. Hasta el presente no se ha encontrado un documento contemporáneo al tiempo oficial de las apariciones que resista la crítica historiográfica y que pueda ser considerado como una prueba de la historicidad. Entonces, se acabó. Nada más, otros historiadores y yo discrepamos de Nogués, no puedo comentar más, por favor. No, pero usted mismo pidió que se leyera. Sí. Sí.
Va usted. Bueno, pues no, nada más para un saludo, un comentario a título personal, ¿verdad? Pues nada más en cuestión del comentario del año pasado, Jesús, ¿verdad? En tu página comentabas que después de haber leído el libro de Juan Diego, en ninguna parte aparecía la declaración de Norberto donde afirma que tuvo descendencia. No, que fue descendiente de Moctezuma. No, mira, ese era para mí el problema. no, pero ¿tienes la copia de mi página? Aquí, ahí está abajo. Imprimimos tu página. Sí, pero a mí me interesa, Jesús, este punto aclararlo, porque haces énfasis en 3 ocasiones en tu página. Sí. Dices aquí, esta es todavía al día de hoy, 9 de febrero de 2013 a las 4:50, todavía está. No, está y va a estar. Sigue. Bien. Dice, aquí insisto en preguntar dónde dice Monseñor Rivera y ese Centro de Estudios Guadalupanos que Juan Diego tuvo descendencia. Primer punto. Pregunta. Es pregunta. No estoy afirmando ni negando nada. Bueno. Segundo. Por otro lado, los postuladores de la causa fueron Monseñor Eduardo Chávez y Monseñor José Luis Guerrero. Sí. ¿Sí? Y ellos utilizan y muestran documentos históricos para probar la existencia de Juan Diego. Sí. Bueno, y tercero. Pero a ver, dice en su libro Norberto Rivera que Juan Diego desciende de un emperador. ¿De qué emperador? Y la tercera cita, la tercera cita es, mencionas, insisto en preguntar dónde dice Monseñor Rivera y ese Centro de Estudios Guadalupanos que Juan Diego tuvo descendencia. Sí, ya lo habíamos visto. Sigo sin ver esos argumentos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Argumentos. Le pregunté directamente a Humberto cuáles eran y no respondió. Sigo insistiendo en que Monseñor Rivera hizo una biografía de Juan Diego, lo cual no me consta hasta el momento y no me ha respondido. Entonces, primera respuesta, Jesús. Sí. Aquí está, la página 34 del libro Juan Diego, el águila que habla. Esa era una pregunta, no afirmaba ni negaba. Ya me la mostró el pastor. Aquí está. Está bien, dijo que tuvo descendencia. Tuvo descendencia. Correcto. Era una Entonces, pregunta y ya está respondida. contrapone Norberto, que era el cuestionamiento del año pasado, contrapone Norberto al Nicán Moctempana, que dice que no tuvo descendencia Juan Diego. ¿El Motecpana o el Mopou? Nicán Moctempana. Motecpana. Moctempana. Okay. Y también tú hablabas de la enciclopedia guadalupana. Del padre Escalada. En donde tú haces alusión a que él menciona que Juan Diego fue casto. Sí. Entonces aquí son dos, precisamente, es el punto en donde se hablan de 2 visiones de Juan Diego. Sí, ¿A cuál le creemos? Pero a ver, usted me decía que el padre Escalada afirmaba que Juan Diego había Sí, pero primero vamos a... Primero esto yo quisiera aclararlo. Rivera. ¿Tuvo o no tuvo descendencia para tu punto de vista? No, bueno, yo tendría que estudiar más ese punto. Para mí, la descendencia de Juan Diego... ¿Crees en lo que dice Norberto? No. A ver, no es tanto lo que dice o lo que no dice, sino sí lo dice. El basamento en lo que se basa. Pero sí lo dice. ¿eh? Sí, no, yo nunca negué que dijera que Juan Diego tuvo descendencia. Yo creo que aquí el malentendido fue el siguiente. Nada más, se lo comento para que no se nos vaya. Usted me dijo que en la página 26... Monseñor Rivera decía que Juan Diego descendía de Moctezuma. Sí, eso lo dijo Monseñor Salazar. Yo había pensado que lo había dicho. Usted me dio la cita. Monseñor Salazar, de hecho, muéstrale lo de las otras hojas. La biografía, sí, pero aquí yo cito porque aquí comentas con insistencia en donde dice Norberto Rivera en preguntar, descendencia. En preguntar. Aquí está. Perfecto. Entonces aquí es donde entraba el calce, la contradicción. ¿Cuál postura tú, con cuál te quedas? Yo me quedo con ambas. ¿Juan Diego Casto o Juan Diego yo me quedo con ambas si es que se prueba que Juan Diego tuvo descendencia, y lo que han comentado diversos historiadores es que Juan Diego... Hay 2 verdades entonces. No, que Juan Diego pudo tener descendencia o hijos siendo gentil, siendo pagano, y hacer el voto de castidad al volverse cristiano. Pero él no lo está diciendo a manera de especulación. Pero no es el él lo está afirmando que tuvo descendencia. Sí, perfecto. Entonces contrasta con la versión tradicional de los documentos del siglo XVI y del siglo XVII a los que tú haces mención, Jesús. Segundo, la segunda respuesta a tu pregunta. ¿Dónde dice ese Centro de Estudios Guadalupanos? Bueno, pues aquí, en la entrevista que le hacen a Monseñor Enrique Salazar, que en ese tiempo era director del Centro de Estudios Guadalupanos, en donde él afirma, en la revista de Proceso, la nueva biografía, que ahora Juan Diego
es un hombre blanco, barbado, noble, rico, con descendencia. Incluso hay otra entrevista, cito aquí es la revista Proceso, del 24 de marzo del 2002, el número 1325, donde entrevistan a Enrique Salazar, el director del Centro de Estudios Guadalupanos. Son mis dos fuentes. Sí. Que lo dijo Norberto y que lo dijo el Centro de Estudios Guadalupanos, sí, lo sostengo. Lo que dije el año pasado lo vuelvo a sostener, pero ahora trayendo los documentos. ¿Y fue Salazar? La No, Rivera. entrevista, sí, Salazar. Ah, ok. Aquí ¿Usted me dijo que Rivera? No, Rivera, aquí está. Ya Pero- te lo dije al sí, principio. Pero él no dijo lo de Moctezuma. Sí, no, estamos hablando ahorita de la descendencia. Ok. Sí, para no confundir a la Eso al fue lo que a mí auditorio. me confundió. Que Para no usted me mandó a confundirlo, Rivera. tanto Norberto Rivera como la conferencia o como el Centro de Estudios Guadalupanos afirmaron la descendencia, Sí. lo cual tú lo cuestionas, que dónde dice. Ok, Bueno, ahí está. aquí está el documento. Yo a este le agradezco Fíjate, los datos. aquí Monseñor dijo en su momento, dice, el noble Juan Diego fue nieto de Netzahualcóyotl y también descendiente del emperador Moctezuma I. Esto contrasta con la biografía del indio Macehuali, pobre. Sí. Ahora, mira. Segundo, Sí. dice, Juan Diego también gozó de las voluptuosidades de una harén particular, repleto de hermosas y jóvenes indígenas, pero formalmente solo tuvo dos esposas a la vez, Beatriz y María Lucía. Con la primera procreó 3 hijos y con la segunda 2 hijas. Mencionábamos que el primer presidente del Centro de Estudios Guadalupanos, precisamente puesto por el cardenal Corripio Ahumada, fue Enrique Salazar. Ujú. Aquí en el libro de Joel Romero Salinas, Juan Diego, Yo he su conocido peregrinar a los personalmente a Romero altares. Salinas. Mira, pues, cuando tengas oportunidad Es que muy te buena corrobore. persona, muy interesante. Dice, en las causas de canonización, el objeto de la controversia es si el siervo de Dios practicó o no todas las virtudes en grado heroico. Y en la página 27, dice, el 25 de octubre de 1979, Monseñor Enrique Roberto Salazar y Salazar recibió firmado por el Arzobispo de México su nombramiento de postulador De beatificación, no de de canonización. la beatificación, pero él, mira, En el 90. fíjate, sí, en el 90, pero él fue parte y primer presidente del Centro de Estudios Hasta ahí Guadalupanos. vamos. Lo que tú señalas que los postuladores fueron únicamente, Para la canonización. no, pero también No para la trabajó, mira, beatificación. aquí lo que está diciendo él, en el año 2002, Monseñor Enrique Salazar, dice, el procurador de la causa de Juan Diego señala que lo quieren desplazar luego de 22 años en la indagación. Es decir, que a los nuevos promotores o a los nuevos postuladores, Es ya lo- no es lo les mismo gustó, procurador que postulador. ya no les gustó, ¿sí? La postura asumida en una segunda biografía. Pero en la segunda biografía dice, trabajé 22 años en la causa de Juan Diego, yo busqué la beatificación, busqué lo de la canonización, es decir, también él trabajó por la canonización. Pero no llegó a postulador. Era procurador de la causa de Juan Diego De beatificación. y también fue postulador, mira. Sí, En la página, sí, de beatificación, después usted ahí puede está, poner en de la página, beatificación, fue sí. postulador, ¿sí? De la causa Para de no beatificación. confundir a la Una cosa es la audiencia. beatificación y otra la canonización. Sí, correcto. 12 Es años el primer separan paso una de otra. es la beatificación, el segundo la canonización. Aquí, como puedes ver, Jesús lo desplazan. Después de 22 años lo desplazan, porque ahora, en la biografía que tenemos, prevalece la descendencia. Es decir, son dos, me decías tú, yo creo en las dos versiones, Sí, sí. dos verdades. Sí, pero no me ha dejado que le explique por qué. Bueno. Se le digo. Juan Diego muy bien pudo Bueno, tener nomás esos- mi aclaración era esa, Jesús. Nomás aclarar porque me tengo que ir. Ok, yo aclaro ahorita después. Aclarar el punto de lo de. Me decías, ¿dónde dice? Aquí Ok, está. ¿dónde dice? Página Nada más será 34. todo eso. Segundo, el Centro de Estudios Guadalupanos, ¿dónde afirma? Bueno, aquí están las fuentes del Centro de Estudios Guadalupanos. Perfectamente. Un Juan Diego nuevo, una biografía nueva, dos versiones distintas.
que contradicen incluso a las primeras fuentes. Ahorita doy mi explicación. ¿Verdad? Bueno, yo es todo nada más el comentario, Jesús, porque creo que por justicia, ¿verdad? No, debe de quedar asentado. Yo quiero decir que la verdad que no, no hubo ninguna interés en ofender. Me disculpo no. si ofendí. Yo simplemente me fui a la cita que usted me dio del cardenal Rivera. No encontré ahí lo de que fue descendiente de Moctezuma. Por eso digo, el punto aquí en la página, te lo repito. Sí. Pregunté. Dice, según el hermano Humberto, aquí está, ni Monseñor Rivera ni el padre Escalada afirman que Juan Diego tuviera descendencia. Eso está en la página. Sí. Ahí no lo veo yo como que tú estás diciendo en dónde dice, o será cierto, no. Ni Monseñor Rivera ni el padre Escalada afirman que Juan Diego tuviera descendencia. ¿Sí? Entonces, yo aquí te lo estoy demostrando. Corregimos lo de Monseñor Rivera. Correcto. Pero el padre Escalada no lo dijo. Lo dijo el presidente del Centro de Estudios Guadalupanos, el Monseñor Enrique Salazar, Te dijo el padre Escalada. que se está aquí ya corroborando. Sí, Salazar. Entonces, queda, nomás era esa aclaración. Correcto. Bueno, un año aclarado, ¿verdad? Es todo de mi parte. No, está bien, y yo me dispongo Saludos, a hacer esa Jesús. corrección. Mucho gusto. Le agradezco pues nomás esta oportunidad, con permiso. Está bien, está interesante. Bueno, estamos para terminar nuestra plática. Vuelvo a insistir, se mostró en esta ocasión cómo pues la versión antigua que conocíamos cambió a otra versión. Las razones, los motivos, les decía yo, como con el apóstol Pedro, que se hablaba de que antes era casado porque tenía suegra, pues la Biblia nos habla de que era un hombre casado. Si estamos hablando de José, pues también lo mismo, que los hijos que tenía eran de antes, otros que no eran hijos, que eran sobrinos, pero la Biblia nos aclara claramente de los hermanos del Señor Jesús. No medio hermanos, eran sus hermanos. Pero es otro tema. Ya ahorita nada más estamos muy contentos de que estuvo aquí nuestro hermano Jesús, y sí les digo, las pláticas fueron en mucha paz, mucha armonía, ya cada quien de los que escuchan juzgará, entenderá, y Dios quiera que a todos les sirva para acercarse a Dios. Hermano. Muy bien, pues agradeciendo mucho al hermano Carlos, a la Iglesia de la Luz del Mundo, habernos dado la bienvenida, habernos recibido, haberse dado tiempo para platicar conmigo. Yo creo que hemos aprendido mucho los dos, lo hemos hecho con cortesía, con interés, con fraternidad. Toda esta plática se genera debido a nuestro deseo de agradar a Dios y de portar su verdad. Hemos dado argumentos de ambas partes interesantes. Ustedes tengan sus conclusiones. Creo que tanto él como yo queremos agradar al Señor al hacer esto. Yo he sentido las bendiciones de Dios en mi vida, al igual que él. Se las deseo a todos ustedes de todo corazón. Y bueno, esperemos tener una oportunidad en el futuro de regresar a seguir platicando. Es muy interesante la plática. Y bueno, lamentando que el hermano Humberto no haya podido estar más tiempo, pero bueno, deseando que Dios le dé algún alivio en sus trabajos. Y pues, que Dios los bendiga, y estamos con ustedes. Estimado pastor. Sí, Dios te bendiga. Amén.